Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Quiero invitarles a dar gracias. Padre, damos gracias por su amor y su misericordia para con nosotros, porque su fidelidad se extiende sobre nosotros y sobre todo su pueblo. Su misericordia es sobre este mundo, aún sobre aquellos que no le conocen. Su gracia se extiende y hace llover sobre justos e injustos. Su sol sale todos los días y nos auxilia en esta vida cotidiana. Por lo tanto, Señor, reconocemos el objeto de su gracia en su iglesia, pero también reconocemos su misericordia derramada sobre la humanidad, por lo cual pedimos que nos ayude a ser testigos fieles de ese amor, que podamos facilitar a aquellos que dudan, a aquellos que no creen, a través de nuestra vida y nuestra conducta, que puedan creer, que puedan ver que hay un Dios verdadero que transforma las vidas, que da plenitud. Así pues, Señor, queremos poner en sus manos nuestras vidas en esta semana que inicia, de toda su iglesia, los que están enfermos, luchando contra este virus o con alguna otra enfermedad. Su gracia se extienda, su mano bendita sea sobre sus cuerpos y sea usted medicina y bálsamo para aliviar todo malestar. De sabiduría y entendimiento para cuidarnos y ser responsables, como también rogamos su protección y bendición sobre todos los que laboran en el sector salud, enfermeros, médicos, químicos, radiólogos, afanadores, todos, mi Señor. Queremos ponerlos en sus manos y suplicarle que los guarde, los proteja y los cuide de tal manera que ellos puedan cumplir con la tarea que se les encomienda. Sean instrumentos en sus manos para sanar, para alentar y bendecir a los pacientes que lleguen a sus manos. Quédese pues con toda su iglesia y proteja a su pueblo, Señor. Damos gracias por la semana que ha iniciado y pedimos su dirección en todo cuanto hagamos. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En la reflexión de ayer hablamos acerca de que el crecimiento va de la mano con la santidad. Así, las personas que huyen de la corrupción que hay en el mundo y han pasado a ser participantes de la naturaleza divina, son los que experimentan la santificación. Huir de la corrupción y participar de la naturaleza divina son los dos hechos que constituyen esa experiencia de la santificación. Es esta experiencia por la cual somos unidos a Cristo en un sentido personal y divino, que pasamos a participar de su naturaleza y la misma persona de Cristo. Esto por medio del Espíritu Santo, que viene a residir en nuestros corazones, y por medio de este revestimiento pasa a ser la sustancia y soporte de nuestra vida espiritual. El efecto de este librarnos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia debe verse reflejado en la vida cotidiana de todos los que nos llamamos hijos de Dios. Ya no vivimos como antes lo hacíamos, y aunque el pecado está a la puerta todos los días, el Espíritu Divino nos redarguye, nos exhorta, nos reprende según sea necesario para no dejarnos en esa condición de vida pecaminosa en la que estábamos antes. De acuerdo a nuestra nueva naturaleza y a la nueva meta que recibimos, el creyente entonces ya no puede conformarse a la vida pasada que antes tenía. El revestimiento de Dios en cada creyente excluye el poder del pecado y el deseo del mal, que es precisamente lo que significa la palabra concupiscencia. Los tiempos del verbo griego no dejan lugar a dudas sobre la cuestión del tiempo y orden de los sucesos. Esta liberación de la corrupción precede a la orden de crecer y es el mismo terreno de esta orden. Es decir,
Dios ha provisto para nuestra santificación y nos ha impartido su naturaleza y librado del poder del pecado, y por esta razón es que hemos de crecer. En otras palabras, también podríamos resumir diciendo que Dios mismo nos llama a una vida de santidad basada en el crecimiento del conocimiento y la gracia de nuestro Señor. Y esto como resultado debe llevarnos a huir de la corrupción del mundo y a resistir esos deseos pecaminosos que combaten dentro de nuestro corazón, como dice Santiago. Y para ello, como estamos analizando, Dios ha provisto todo lo necesario, porque nos ha impartido su naturaleza y nos ha librado del poder del pecado, y entonces el creyente se encuentra capacitado para vivir en santidad y por lo tanto para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Es evidente pues que no crecemos hacia la santificación, sino que crecemos de la santificación a la madurez. Una vez más, esta frase que debe ser comprendida. No crecemos hacia la santificación, sino que crecemos de la santificación hacia la madurez espiritual. Esto se corresponde exactamente con la descripción del crecimiento de Cristo mismo en Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice la Escritura: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Nadie afirmaría que él creció para la santificación, porque él era santificado desde el principio. Entonces nos queda claro que crecemos nosotros de la santificación a la madurez que se requiere, o hacia la estatura de la plenitud del varón perfecto, como nos declara la Escritura. Por la lectura bíblica de Lucas 2:52, nos damos cuenta que Jesús era un niño santificado y creció y se hizo hombre, y poco más tarde, ¿verdad?, se añade allí en el verso 52 que a la edad de 12 años Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pablo expresa en Filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto no significa que hemos de trabajar para nuestra salvación, porque aquí se nos tiene ya por salvados, pues de otra manera no sería vuestra, como dice aquí, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación. La salvación ya se tiene, entonces no se trabaja para ser salvos, sino se trabaja para la madurez, para el crecimiento espiritual en la vida de cada creyente. La cita bíblica de Filipenses es Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, como hemos ya mencionado. La salvación entonces siempre procede de Dios y en este sentido es exclusivamente suya, pero está todavía en embrión, en la infancia, en un principio interior de la vida que tiene que ser desarrollada hasta su madurez en cada parte de nuestro ser, y para esto hemos de poner toda diligencia, una diligencia verdadera que llegue hasta el extremo del temor y temblor. Es importante considerar esto porque muchos creyentes que recibieron la palabra no se preocuparon ni se ocuparon en su crecimiento, en lo que el apóstol San Pedro llama alimentarse de la leche espiritual no adulterada, y Pablo llamaría hasta llegar a crecer de tal manera que podamos comer viandas. Hebreos lo diría de otra manera, diría hasta que debiendo ya ser maestros,
pues algunos todavía somos niños espirituales. Entonces, esta salvación que se ha otorgado a cada creyente y que es exclusiva de Dios, debe ser cultivada, desarrollada, cuidada. Por eso el texto dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No por ser salvos, porque ya se nos haya otorgado, quiere decir que eso es todo lo que ha de suceder en la vida cristiana. Todos los días hemos de morir al pecado, todos los días hemos de morir a nuestro yo, todos los días hemos de negarnos a nosotros mismos para que seamos afirmados en la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Y esto implica que cada uno ponga de su parte, ponga su corazón con diligencia, y una diligencia verdadera que pueda llegar hasta el extremo del temor y temblor, de tal manera que se es muy pendiente, muy sagaz, o muy, quiero usar una frase que no se malinterprete, muy astuto el creyente en ese sentido de estar alerta, atento frente al mundo, de tal manera que no se deje envolver, seducir o engañar por cualquier atadura de pecado, cualquier distractor. Hay muchas cosas que, pudiendo ser legítimas, se pueden convertir en ídolos del corazón de una persona, y sin darnos cuenta estar abrazando otra vez la esclavitud en nuestras vidas a alguna cosa o situación. Es importante entonces estar atentos con una diligencia que nos lleve hasta el extremo del temor y temblor. Es lo que en latín diríamos coram Deu, delante del rostro de Dios. Vivir de tal manera que nos sintamos delante del rostro de Dios a cada instante de nuestra vida. Experimentar la presencia del rostro de Dios a cada instante de nuestras vidas, en todo lugar, nos da una conciencia para estar alertas y no consentir con el pecado ni dejarnos llevar o arrastrar por él. Y si en algún momento pecamos o fallamos a nuestro Dios, tenemos también una promesa en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así, todos los recursos están dados, aún el pecado que era un estorbo en nuestras vidas ha sido ya resuelto con la sangre preciosa de Cristo, en su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Así que no hay más que un camino, y ese es el del crecimiento. Es un llamado a crecer. Se nos dice: ánimo, levántate, retoma el camino, vuelve a comenzar esta lucha. Eso hace que cualquier debilidad pierda la apariencia de derrota. Entonces, si te sientes cansado, derrotado, si en tu vida has ido de fracaso en fracaso y sientes que Dios ya no te escucha, que ya no te ama, hoy yo te digo, es cuando más cerca de ti está el Señor. Y la experiencia de sentir la presencia del Señor es un asunto subjetivo, ciertamente. Cuando lo vemos desde nuestra óptica humana, a veces decimos: es que no siento la presencia de Dios, es que siento que no me escucha. Bueno, pero la verdad que las promesas de Dios no dependen de cómo yo me sienta, sino de que Él prometió y Él ha de cumplir. Así que ánimo, levántate, retoma el camino, vuelve a ponerte en la brecha y comienza a luchar otra vez. Y deja que la gracia del Señor te sustente. Aprende a descubrir aspectos positivos en todas las situaciones negativas o difíciles que pases. No dejes que el negativismo y la desesperanza permeen tus pensamientos, porque recuerda que lo que pensamos ejerce gran influencia en nuestras actitudes, y nuestras actitudes determinan nuestras acciones. Si tus pensamientos son de esperanza y de paz, entonces tus actitudes serán de esperanza, serán positivas, y tus acciones también. Recordemos que vivimos tiempos muy complicados. Mucha gente con miedo, con desesperanza,
Y yo creo que nosotros estamos llamados a ser un pueblo que se levanta cada mañana, que agradece, que bendice, que trabaja, que sirve y que transmite la paz y el amor de Dios. Agradece con alegría todo lo que tienes. No estés quejándote por lo que no tienes, ni estés pensando en lo que no tienes, porque se gasta tu vida o en amarguras, negativismo, o en aquello que no es real porque no lo tienes. En lugar de sentarte a llorar por todo lo que te falta, mejor agradece por todo lo que sí tienes. La Escritura nos dice a nosotros, justamente en estos pasajes bíblicos que estamos leyendo, en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, dice la Escritura aquí: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un corazón agradecido es un corazón feliz, es un corazón que valora, que vive al máximo lo que tiene en el día a día, que no está quejándose y que no está simplemente esperando en el futuro, sino que vive su presente como un regalo de Dios, como un don maravilloso. Que Dios les bendiga. Alégrate, alégrate porque tienes vida, alégrate porque hay esperanza, alégrate porque Dios te ama. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.